Bienvenidos al podcast de Jardinería y Paisajismo, el espacio en donde hablamos sobre jardinería, sobre plantas, sobre suelo, sobre todo lo que nos conecta con la naturaleza. Y hoy es un episodio especial porque un oyente nos visita y es un profesor universitario de Cali, de Colombia, y me complace presentarles a ustedes a Juan Carlos López García. Es profesor en la Facultad de Ciencias Humanas de la Universidad ICESI, en Cali, en Colombia. Es editor del portal Eduteca y es experto en educación mediante las TIC, es decir, las tecnologías de la información y de la comunicación. Apasionado por las plantas, la jardinería y los proyectos sostenibles. Este episodio entonces se va a llamar Entre plantas y maderas, la búsqueda del equilibrio emocional en un mundo urbano. Bienvenido, Juan Carlos, qué gusto que estés aquí con nosotros compartiendo tu experiencia en este maravilloso mundo de las plantas, de la jardinería. Hola Claudio, muy buena tarde desde acá, desde Colombia. Es para mí un gusto estar en tu podcast y bueno, lo escucho muy regularmente. Soy un escucha muy asiduo de tu programa y admiro mucho lo que haces. Muchísimas gracias. Si te parece bien, comenzamos entonces ya con esta entrevista. Sé que estás muy ocupado, que tienes muchísimas cosas, así que vamos a ir conociendo un poco más sobre tu carrera profesional y cómo se relaciona esta con tu interés en las plantas. Así que la primera pregunta es si podrías contarnos un poco sobre toda tu trayectoria profesional dentro de la Universidad ICESI y el trabajo que haces como editor del portal Eduteca. Claro que sí, Claudio. Mira, en los últimos 22 años me he dedicado por completo al trabajo de formación docente. Formación tanto en desarrollo profesional de docentes ya en ejercicio, como formación inicial de docentes, o sea, los nuevos licenciados en educación. Y como editor del portal Eduteca, pues me encargo de gestionar todos los contenidos, crear contenidos, hacer traducciones, en fin, todo lo que vamos a publicar en el portal que ofrece gratuitamente a los docentes hispanoamericanos materiales para trabajar tanto en procesos de innovación educativa como en procesos de enriquecer ambientes de aprendizaje a través del uso de las tecnologías de la información y las comunicaciones en sus prácticas de aula. Básicamente eso es a lo que me dedico acá en la universidad. Y ya no vas a contar porque sé que tenés muchísimas, pero muchísimas publicaciones. Pero antes de ello, ¿cómo influyen tus actividades profesionales en este interés que tienes por encontrar algunas que promueven el bienestar personal? Pues mira, es una pregunta que aparentemente no tiene como una conexión directa, pero en el fondo lo tiene y es muy profunda. La conexión es que nosotros siempre, todo docente está buscando permanentemente promover el bienestar de sus estudiantes, el bienestar personal. De hecho, la formación, los procesos de formación son procesos de desarrollo de las personas hasta que llegan a convertirse en muy buenos ciudadanos, sea en la educación escolar o sea en la educación superior. Entonces allí hay, digamos, un interés muy profundo en ese bienestar personal y uno como docente pues emocionalmente debe estar equilibrado, porque si no está equilibrado pues lo que transmite a sus estudiantes que a su vez van a ser profesores pues es muy complicado. Entonces pues hay que crear un ambiente de aprendizaje que sea positivo, que sea eficaz y por el otro lado uno también tiene que cuidar su propia salud mental. Pues la docencia no es un asunto fácil, no es un asunto de trámite, sino que es trabajar con seres humanos y trabajar con seres humanos siempre tiene sus bemoles, como decimos aquí. Sí, yo te entiendo completamente. Soy también docente, trabajé frente a alumnos en distintos niveles y cuando llegué a la terapia hortícola fue un poco para poder encontrar ese equilibrio una vez que volvía de estar dando clases, porque muchas veces hay mucha implicación emocional y hay mucho desgaste también intelectual desde el desarrollo de la clase y el trabajo con los alumnos. Así que entiendo Total. totalmente esa conexión.
Y hablando de conexión y de relaciones con el mundo vegetal, ¿cuál ha sido tu relación, digamos, desde que llegaste a este planeta, desde que naciste, hasta este momento? Porque tengo entendido que hubo como una pequeña pausa donde la naturaleza no estaba en sí completamente contigo, pero ¿cuál ha sido? Quiero que nos cuentes toda esa trayectoria maravillosa con el mundo vegetal. Claro, Claudio. Mira, yo nací en Versalles, que es un pueblo muy pequeño en el norte del Valle del Cauca. El Valle del Cauca es uno de los departamentos acá en Colombia que está al occidente, en la zona pacífica. Y pues es un pueblo muy pequeño. Desde cualquier sitio donde tú te pares en Versalles y miras al horizonte, ves naturaleza. Ves monte, ves potreros, ves plantas, ves árboles, ves verde. No importa dónde te pares y hacia dónde mires, siempre vas a ver verde. Entonces es un pueblo muy pequeño, pero adicionalmente, pues es un entorno muy rural. O sea, la economía del mismo pueblo es muy rural. Y pues mi primera conexión con el mundo vegetal fue a contramano, porque fue en casa. Mi madre tenía muchas matas en macetas alrededor del patio y para mí eso era pues lo que para todo niño representa una planta con una matera que se puede quebrar y que cuando tú estás jugando pues tienes un riesgo y te regañan todo el tiempo porque ya vas a quebrar la matera, ya vas a dañar la planta, un pelotazo, en fin, algo le va a pasar y tú sabes que cuando uno dispara una pelota, especialmente cuando se tiene 4 o 5 años, que la habilidad no es gran cosa, siempre va a caer donde no debe caer. Entonces era muy a contramano porque yo odiaba las plantas de mi mamá. Eso era una cosa horrorosa porque era como que estuvieran en contra mía, en contra de mi libertad, de mi ser y de mi juego. Pero luego viene ya un poco más grande un andar por las zonas rurales y es con un tío, mi tío Jaime, que ya falleció, con él iba a las fincas que tenía mi abuelo y yo pues 2, 3 veces por semana iba a esas fincas a contar ganado, a revisar plantas, a mirar las cosechas, en fin, todas las actividades que él iba, yo iba a acompañarlo. Realmente yo no hacía ningún trabajo allí, yo solo iba a acompañarlo a él, pero digamos uno se iba untando de lo que era toda la actividad del campo, de hablar con las personas que vivían allá en el campo, por lo tanto eso era pues realmente muy cercano. Luego un poco más grande iba con el esposo de una tía, con Santiago, también a fincas, a otras fincas diferentes, porque él era práctico de la Federación Nacional de Cafeteros. Y la Federación Nacional le hacía préstamos a los caficultores. Y la labor del esposo de mi tía era ir y verificar que para lo que le habían hecho el préstamo, sí se hubiese hecho la tarea allá, verlo en campo, y entonces autorizaban el siguiente desembolso. Y yo andaba con él en fincas todo el tiempo. Eso era como muy común. Luego, posteriormente, mi papá compró una finca y también íbamos mucho allá. Y allá había tanto ganado como café. Entonces, pues las plantas siempre estuvieron como allí, presentes como parte del paisaje. Posteriormente, cuando terminé la primaria, aquí entra uno a la primaria en grado sexto, pasa a la secundaria en grado sexto, entré a un colegio que se llama el Instituto de Promoción Social, que era un colegio agropecuario. Entonces allí en el colegio la mayoría de las materias eran pues o agrícolas o pecuarias, de actividades de ese estilo. Y posteriormente fui a estudiar a UGA, al Instituto Técnico Agrícola, ALITA, que esos ya son colegios de orden nacional, pero también agropecuario, de actividad agropecuaria. Lo que pasa es que el de UGA era pues un colegio mucho más grande, con mucha más actividad, con unas tierras mucho más extensas y demás. Entonces,
Finalmente, yo estudié todo el bachillerato en agropecuario. Pero cuando termina el bachillerato pasa una cosa muy rara y es que aparentemente pues ese iba a ser mi derrotero profesional y me matriculo en sistemas. Empecé a estudiar sistemas que nada que ver con, me dio la vida un giro de 180 grados, me vine a Cali, Cali es la capital del Valle del Cauca y todo dio un giro enorme. Total, en todo este vivir en la ciudad y el trabajar primero en sistemas, luego en educación, porque también estudié una licenciatura en educación, se pasaron 35 años de desconexión entre ese momento que termino el colegio con toda esa, digamos, todo lo vegetal allí puesto, hasta el 2018, que es donde aparece una casita de campo con una pequeña terreno que me permite volver a conectarme con el mundo vegetal. Y así pasan 35 años de desconexión. Todavía no logro conectar en mi cabeza cómo del mundo totalmente vegetal. Yo fui intercalando lo vegetal con educación y después con otras cosas. Estuve también en el mundo de las tecnologías, pero nunca hice ese quiebre que no es dar vuelta a la hoja, es cambiar de libro. Uh-huh. ¿Cómo fue que llegaste a las tecnologías, bueno, a la parte de sistemas, habiendo estado tan conectado, porque tu conexión era tremenda con la naturaleza, con el campo? ¿Cómo fue que pasaron los sistemas? Es un asunto muy raro, porque fue a partir de un imaginario. Mira, estamos hablando del año 1983, que terminó el bachillerato en el año 83. En ese momento los computadores eran una ficción, eran algo que existía pero que nadie veía, y menos en un pueblo como donde yo vivía, pues allá no existía un computador, nadie había visto un computador en Versalles, ni un microcomputador siquiera, nada, ni un mini, nada, pero sabíamos que existía. Y en algunas lecturas, sobre todo el periódico, mi papá compraba el periódico todos los días, aparecían cosas como reportajes, y aparecían reportajes como esto de lo nuevo y de los computadores, y eso me fue fascinando. Yo dije, esto es como interesante este tema. Entonces me vine a Cali, donde una tía que vivía aquí en Cali, y empecé a investigar, a indagar, hasta que terminé matriculado en sistemas. Y dejé pero totalmente pausado el mundo vegetal, quedó en pausa porque entre otras cosas me tuve que venir a Cali a estudiar y abandonar, pues yo nunca volví a Versalles, pues vuelvo a vacaciones, he vuelto de paseo, pero digamos a vivir desde el 83 no vivo allá, el que vive allá es mi hermano. Entonces durante estos 35 años estuviste en una selva o una jungla de hormigón, digamos, en la misma ciudad. Total. Que yo he visto algunas imágenes de la universidad y hay mucho verde para lo que yo he visto en otras universidades en otros lados. No, de hecho, mira, Cali, curiosamente, es una ciudad que tiene muchísimo verde, porque todas las calles, difícilmente encuentras aquí en Cali calles que no tengan un árbol. Incluso desde este sitio donde estamos haciendo la grabación, cuando miro al frente mío, se ven pura vegetación. Entonces la vegetación aquí es muy tropical, además que pues esta zona, la vegetación abunda. Claro. A mí me pasa, Mendoza está en un semidesierto, pero la ciudad se la llamó en algún momento Ciudad Bosque, porque también dentro de esas reestructuraciones que hubieron producto de los sismos, se armó con mucho arbolado. Todas las calles tienen una acequia de riego y tienen árboles. Entonces, ver ciudades en donde hay muchos edificios, muchas casas y no hay árboles. Con lo que me estás contando, el paisaje que me imagino es muy similar al que estoy acostumbrado, a donde cada casa tiene entre 1 y 2 árboles en la vereda y entonces desde arriba parece un bosque que le han sacado los árboles para poner las casas, cuando es exactamente al revés. Era un desierto con las casas y los árboles. Así que ahí estás volviendo nuevamente
al tema de la naturaleza. Y hace ratito había comentado un poco de que sos un referente dentro de lo que es educación y tecnología y que tenés más de 200 artículos publicados y una carrera internacional, porque he visto que has dado charlas por distintos países. Entonces, alguien con un ritmo pero tan exigente dentro de tu trabajo, ¿cómo fue que volviste a la naturaleza y descubriste en la jardinería una especie de antídoto contra el estrés? Sí, esa es la palabra, un antídoto, porque pues todo este trabajo sobre todo en la ciudad que tiene pues un ritmo bastante fuerte, el tema de educación siempre es bastante demandante, pues tú que has vivido en entornos académicos sabes que eso es muy, muy, muy demandante y desgasta mucho. Entonces, en diversas salidas a entornos rurales empieza como una conexión, pero la clave está en el año 2018, cuando visitamos a un amigo, con mi esposa vamos a visitar a un amigo que tiene una casa de campo y nos encantó el sitio. Y nos encantó fue porque es una parcelación donde hay lotes, cada lote tiene pues su casa, pero la parcelación, el 50% de la parcelación es un bosque. Es un bosque interno para todos los de la parcelación y uno puede, y tiene un sendero y es muy lindo el sitio y ese sitio nos pareció muy, muy hermoso. Y en ese diciembre de 2018 decidí ir a vivir allá. Me fui a vivir a ese sitio que queda a hora y media de Cali. ¿Tú te imaginas lo que es viajar todos los días hora y media de aquí hasta allá y al día siguiente hora y media de allá hasta acá y viceversa? Y de todos los días. Iba y venía todos los días. Pero eso era, en términos de salud mental, era un oasis. El solo hecho de ir a dormir allá ya era un oasis y una conexión impresionante de nuevo con lo verde, con lo natural, con los espacios, con las aves, con todo lo que el campo representa. Y en el momento que voy a vivir allá a ese espacio, pues entonces empiezo a pensarme en diferentes como ambientes, porque la casa, pues una casa tipo cabaña, una cabañita, pero no concebía irme de la ciudad al campo para quedarme metido dentro de una casa, por más cabaña que fuera, pues no tiene sentido, para eso me quedo aquí en Cali y me ahorro la hora y media de ida y la hora y media de vuelta. Entonces dije, no, tengo que crear unos espacios fuera de la casa. Y ahí es donde aparecen, digamos, crear unos espacios, unos entornos que me permitían descanso por un lado, pero también me permitían espacios de lectura o simplemente de contemplación, de ver la naturaleza, de quedarse un rato viendo, esperando a que lleguen las aves, y esa es una zona donde hay mucha ave, muy bonitas además. Entonces es bastante entretenido cuando uno le dedica el tiempo, cuando uno se dispone y se predispone para poder admirar lo que la naturaleza tiene para entregarte. Y allí aparecen todos esos flashes de conexión con lo vivido en la infancia, inconscientemente, o sea, no es un asunto que uno diga, ah, sí, yo me acuerdo, no, ningún yo me acuerdo, sino que simplemente uno como que va conectando y voy encontrando que ese entorno me ayuda con un bienestar físico, o sea, me descarga, lo que uno llama descargarse, que es estar en ese entorno y como que unos pesos se aligeran y queda uno livianito. Esa es la palabra, livianito. Yo lo llamaba mi cable a tierra. Es un polo a tierra, le llamamos aquí. Entonces, bueno, ya estás medio como comentándonos que dentro de tu jornada tenías el trabajo y 3 horas de traslado para ir y regresar al mismo. Pero ¿cómo es un día típico tuyo cuidando las plantas y qué anécdota, más allá de lo que nos estás comentando, podés contarnos? O si hay como una especie de planta que te ha marcado, que te gusta, que no sé, que tiene alguna conexión especial contigo. Pues mira, un día típico es muy raro, porque uno
desde el día, o me pasa a mí pues, desde un día anterior yo pienso al día siguiente, que son los fines de semana que le puedo dedicar, digamos, enteramente al jardín, tengo un plan. Y mañana voy a hacer esto, aquello y esta tarea y nunca pasa. Siempre termina pasando otra cosa. O más interesante o menos interesante, más agotadora o menos agotadora, pero siempre termina pasando una actividad diferente. Pero eso es lo bueno, eso es lo interesante, porque no es una cosa que uno se lo piense y suceda, porque así lo ha pensado, como a contramano llevar a finalización lo planeado, no, sino que es muy libre, es una actividad muy sencilla. De pronto uno toma un asadón y va a hacer, piensa ir a limpiar un canal y en medio de limpiar el canal se da cuenta que hay algunas plantas arbences o rastrojo por allí y entonces se dedica uno a cortarlo y termina es cortándose los dedos. Pero bueno, finalmente pasan muchas cosas y no hay tiempo para aburrirse, porque siempre lo que pasa es muy, muy interesante en el campo. El campo es una maravilla por eso. O sea que ahí estás comentando algo que tiene mucho que ver con también el trabajo cuando se realiza de forma profesional la jardinería. Yo recuerdo, hasta no hace mucho tiempo atrás, era uno cuando se dedica a trabajar en jardines ajenos, hay un cronograma, una determinada cantidad de actividades que hay que hacer, el tiempo destinado, y en algún momento quizás se torna un poco mecánico a veces esas tareas. En cambio, cuando se trabaja en el jardín propio, uno empieza, como decís vos, tomar el asadón para empezar a lo mejor a limpiar un canal y después terminás podando las ramas de un árbol y después pasás a limpiar las flores viejas de un rosal y nunca terminamos el canal. Entonces Total, queda para el día siguiente. Sí. Es un momento de jardinería, por llamarlo de alguna forma, de disfrute, de verdadera conexión. Y en mi caso, que supongo que también es un poco el tuyo, es casi como una especie de meditación en movimiento, Sí. porque el trabajo quedó muy relegado, porque muchas veces vos tenés 1 hora y media de viaje, pero estás en tu casa y estás pensando en el trabajo. Entonces casi como que estuvieras en la misma universidad. Pero cuando estás, por lo menos a mí, cuando estoy con las plantas, me trasladé, me fui a otro espacio-tiempo. Supongo que a ti te pasa lo mismo, ¿o no? Sí, 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 exactamente eso es lo que sucede, porque, digamos, hay dos tipos de actividades que se realizan con el jardín. Una que demanda estar muy atento. Por ejemplo, manejar una herramienta, pues demanda cuidado y entonces hay que estar atento qué se está haciendo con esa herramienta y ser muy consciente de ese momento y toca concentrarse allí. Pero hay otros momentos que no son de cuidado porque no hay ningún riesgo, pero son es de disfrute. Entonces lo que tú dices, uno va a hacer la actividad A y en medio de la actividad A aparece una planta que le salió un piecito, aquí le llamamos piecito a una plántula pequeñita, un retoño exactamente, y uno queda maravillado porque la forma del retoño es muy diferente a la de la mata cuando ya descolla y se queda uno apreciándola allí un rato y es puro disfrute, o sea, es un disfrute, pero también es una concentración, digamos, muy, muy grande en relación a eso que está pasando justo en ese momento. Entonces, sí, hay una conexión bastante fuerte que le impide a uno estar pensando en otras cosas. Difícilmente piensa uno en cosas que van a pasar mañana o que tienen que ver con el trabajo, porque la conexión es muy fuerte. Y continuando un poco con el desarrollo de esto que estás diciendo, ¿qué cambios emocionales o psicológicos es como que sos consciente que has ido experimentando desde que empezaste a dedicarle tiempo a estar con las plantas, a estar con la naturaleza? Pues mira, las plantas terminan a uno enseñándole un montón. Tal vez uno de los mayores aprendizajes conscientes que he tenido en este tiempo es que es en relación al tiempo. Porque es que uno en la ciudad
y en la vida que yo llevaba aquí en la ciudad, el tiempo es el tiempo del constructor, que son esos tiempos en los cuales uno se obsesiona con que tienen que pasar las cosas en determinado momento, con determinada duración, todo es como uno lo planea. Entonces hasta un ir a comer, vamos a comer, entonces ¿dónde vamos a ir a comer? Y uno piensa cuánto se demora en llegar, cuánto vamos a estar allá comiendo y estamos de regreso a la casa a tal hora. Y casi siempre es así, salvo que te encuentres con un atasco en el tráfico. Ese es el tiempo del constructor, que es, te contrato para que hagas mi casa y para cuándo me la tienes. Cuando uno llega al campo y a la naturaleza, el tiempo es otro. Es el tiempo del campesino, el tiempo de la naturaleza misma, que no está a voluntad de uno y uno no lo puede cambiar. Es otro el tiempo. Entonces, por más que uno, el libro diga que los naranjos se siembran y a los tantos meses dan frutos, nada, puede que una planta demore el doble o el triple en dar frutos, o puede que arranque antes, o puede que nunca dé. Y tenemos sembrado allá una planta de mamoncillo, que son unas frutas redonditas, muy, muy sabrosas, tienen una pepa por dentro. En teoría ya debería estar dando mamoncillos. Pues nada. Tenemos un mango que tampoco. Y en cambio un guanábano que se supone que todavía no, ya nos dio varias guanábanas. Entonces, los tiempos son absolutamente diferentes a los tiempos del constructor. Y uno puede darse el lujo en el jardín de manejar unos tiempos diferentes al del agricultor a escala. Porque quien hace un sembrado de hectáreas de piña, pues eso es una actividad económica que, digamos, tiene que entrar en unos tiempos también lógicos. No, para uno, si uno sembró 3 piñas y las 3 piñas demoraron años en dar, pues algún día darán, punto. Y eso no lo angustia a uno ni lo molesta para nada. Y eso tiene una conexión muy fuerte con lo educativo. Mira que es una reflexión que he venido haciendo últimamente, y es que cuando hay sujetos de por medio, cuando se tiene una educación con sujetos, eso no es para cuando uno quiera. El aprendizaje no es por decreto. El aprendizaje hay un tiempo, como el tiempo de los griegos, el kairos, que es un tiempo en el cual la oportunidad aparece y de pronto el aprendizaje se da, se detona. No es el tiempo del cronos, de entonces yo hago algo en el aula y por el hecho de haberlo hecho y en media hora todos aprendieron lo mismo y al mismo tiempo y aprendieron exactamente lo mismo. No, los aprendizajes tienen significado, tienen significancia para cada quien y cada quien lo asume a su propia manera. Un poco de ello también tiene la naturaleza, es que no es que todas las plantas son exactamente igualitas y se comportan de la misma manera. Hay una tendencia, pero es maravilloso encontrarse con eso. Te hago una pregunta que tiene que ver un poco con mi experiencia, que estimo que a ti te pasa lo mismo. Viví y trabajé, me dediqué plenamente a la docencia, como lo comenté en el episodio con Fernando, viviendo en el norte de la Patagonia. Cuando estaba allí, parecía que el reloj se movía a una velocidad diferente. Los días eran eternos, o sea, podía hacer muchísimas más cosas y era como que la aguja del reloj se movía a un ritmo relajado. En cambio aquí, hoy estoy en lunes y mañana ya es lunes porque se me pasó una semana y no me di cuenta. No sé si te pasa a ti que cuando el viernes volviste a tu casa, el reloj cambió su ritmo. Sí, total, eso pasa. Todo el tiempo sucede. El reloj allá en la casita del 30 funciona de una manera totalmente diferente. Es una percepción del tiempo muy, muy diferente. Cuando estamos aquí en Cali, en todo el ajetreo de la labor profesional de entre semana, el tiempo no alcanza, pero para nada. Porque como tú dices, cuando uno abre el ojo y vuelve y lo cierra y vuelve y lo abre, ya es la semana siguiente. Allá uno llega y el tiempo como que se detiene, como que es mucho más lento, hay mayor espacio para el disfrute, para poder como contemplar y apreciar las cosas que van pasando alrededor. Nos sucede
casi que a diario cuando estamos allá, porque nos sentamos a desayunar y nuestro desayuno puede durar fácilmente 2 horas entre que desayunamos y observamos el entorno de allí desde donde estamos desayunando, el entorno natural. Y ese espacio se va muy rápido porque es un tiempo largo, pero uno lo percibe, digamos, que pasó muy rápido. Y el resto del día se alarga. Uno termina allí y empieza las otras actividades, el tiempo rinde cantidades. En cambio aquí en la ciudad el tiempo no rinde, pero para nada. Bien, entonces no era una percepción. No, es así. Estuvimos dentro de nuestras comunicaciones charlando y encontramos que teníamos algunas aficiones en común. Bueno, la docencia, las plantas, pero también había otra que tiene que ver con el trabajo con la madera. O sea, la madera tiene un apartado dentro de tu vida. ¿Qué nos podés comentar respecto a ese tema? Pues mira, ese tema de la madera surge antecitos de pandemia. Aquí en la universidad se construyó un bloque, un edificio completo, que fue el edificio de donde funciona ahora el programa de música. Y en la construcción de ese edificio, pues se usaron muchos materiales. Y donde yo parqueaba el carro, muy cerca allí había el sitio donde ponían los desechos para que llegara el camión y se los llevara. Eso regularmente pues no tenía mucha actividad allí, pero cuando empezó la construcción de ese edificio, eso era impresionante la cantidad de materiales que llegaban allí. Y lo primero que llegaron fueron unas de estos carretes grandotes de madera, donde viene el cable con que cablean toda la parte eléctrica de un edificio, y eso iban y lo tiraban allá a la basura. Entonces yo me parqueaba en la mañana muy temprano que llegaba cerca al sitio donde estaba la basura, porque literalmente eso era basura, y lo que hacía era que llenaba el carro de basura. Y me lo llevaba. Y empecé a trabajar con esos carretes, al punto que, por ejemplo, con esos carretes hice varias mesas que están en uso y en servicio en la casa, y nocheros y cosas de ese estilo con esos carretes de madera que eran reciclados. Pero también había mucha tabla, y unas tablas de una madera muy bonita y muy buena, porque había muchos de esos equipos para el estudio de grabación que venían embalados en unas maderas especiales, equipos costosísimos, y entonces vienen pues muy bien embalados, y esas maderas también estaban allá en la basura. Entonces, pero esto ¿cómo se va a perder? ¿Cómo se va a ir esto a la basura? Esto es imposible, ¿no? Esto hay que recuperarlo de alguna manera y hacer algo con él. Pues con esas tablas terminé haciendo unas repisas para el baño, para algunos sitios de la casa, terminé haciendo una biblioteca, terminé construyendo hasta un árbol de Navidad. El árbol de Navidad es de tabla, es de varias tablas. Ya tengo 2 escritorios con esas tablas. Y mira que curiosamente, como te contaba, yo llegué allá a ese espacio en diciembre de 2018. Tengo un escritorio con la cubierta del escritorio es de una tabla de esos aglomerados. Es muy bonito el aglomerado porque es como astillas de madera aglomeradas. Sí. Y como eso es de embalaje, lo escriben con sellos, pues marcan esa madera, y está marcado el diciembre 2018. December 2018. Y entonces mi escritorio allá tiene la marca de justo el mes en el que llegamos allá. Posteriormente, esa zona allí ha sido una zona donde han sembrado pinos. Cultivo de pino, o sea, pino cultivado para uso, para papel, digamos, son cultivos de madera. Y dejaron algunos pinos allí en 2 lotes más adelante. El vecino insistió mucho en que cortaran esos pinos porque de golpe caían sobre la casa de él, y efectivamente hicieron todo un trabajo de cortar esos pinos y dejaron los orillos ahí tirados en ese lote. Los orillos son, pues, para poder sacar las tablas cuadradas, dejan la parte redondita
A eso aquí le llamamos orillos, y hay unos orillos muy grandes y muy bonitos, además de pino. Pues pasar esos orillos de allá para acá, y eso lo convertí en bancas. Entonces, por todos lados, el jardín tiene bancas hechas de esos orillos de madera. Y unos troncos muy grandes que dejaron, digamos, cortos, pero muy, muy anchos. También los traje y los organicé para hacer bancas, para hacer como asientos Sí. Entonces, digamos que ahí surge ese interés y pensando también en disminuir consumo. En lugar de andar comprando asientos para ir a poner en un jardín, pues ponemos bancas compré fue unos ladrillos de cemento y sobre esos ladrillos de cemento puse el orillo y ya quedó la banca. Eso no es más lo que hay que hacer. Y en lo personal, pues eso le demanda a uno planificación, solución de problemas, desarrollo de creatividad, ensayar y errar, equivocarse, comprar el barniz que no es, aplicarlo. Bueno, en fin, eso tiene un montón de enseñanzas y de aprendizaje. Sí, y que además te desconectan de otra forma del trabajo diario. Sí, claro. Esto que estabas nombrando nosotros le llamamos cantoneras, cuando se sacan los cantos de los troncos. Ya. Cuando hablabas de las tablas estas, OBS, que son hechas con astillas, con los sellos, aquí yo tenía una pared, que ahora me cansé y lo saqué, que la había revestido con esas tablas, con los sellos, y después también con tablas de pallet para darles textura, de pallet desarmado, y mi escritorio y los estantes que tengo yo acá están hechos con varillas de 1x1 de roble, que son las que se utilizan en la industria vitivinícola para darle madera al vino, que también las recuperaba de la misma forma que vos traías las cosas de la universidad, yo me las traía de mis clientes que tienen bodegas y nosotros le hacíamos el mantenimiento. Así que hay cosas por ahí que vos las vas contando y yo las voy reviviendo de mi propia experiencia. Y hablando de experiencia de trabajo, tu trabajo también implica varias áreas del conocimiento en donde estás dándole clases a tus alumnos. ¿Cómo influye tus tareas como docente en tu trabajo con tus alumnos? Y además, toda la parte esta que estamos hablando de diseño del jardín, de diseños de muebles, de resolución de problemas, porque de una forma u otra uno también lo termina transmitiendo a los alumnos dentro de las clases. Creo que estás en el desarrollo de ambientes estudiantiles, de espacios de trabajo. Entonces, hay un ida y vuelta de conocimientos que me gustaría que nos cuentes cómo llevas toda tu experiencia dentro del jardín a tu trabajo dentro de la universidad. Sí, mira, el diseño de ambientes de aprendizaje, que es pues mi tema en formación inicial de maestros, tengo un curso a cargo que es el de diseño de ambientes de aprendizaje 1. Todo ambiente de aprendizaje tiene una intencionalidad, ¿sí? Porque no es la educación informal o la educación que se da de manera natural en el hogar o en la cuadra, cuando estás jugando con otros chicos. Pues ahí hay un montón de aprendizajes, pero ahí nadie arma un currículo ni nadie se lo piensa en términos de qué pedagogía vamos a usar o qué espacio, qué tiempo, no, nada. Eso se da de manera natural. Pero cuando hablamos ya de ambientes de aprendizaje en un entorno formal de aprendizaje, ahí sí nos aparecen unos elementos, que son, por ejemplo, el espacio, el tiempo, las interacciones, el contexto, los medios, qué propósitos tenés, qué saberes se van a movilizar, la evaluación. Bueno, en fin, hay una serie de elementos que se conjugan allí para poder armar ese ambiente de aprendizaje. La creación de un jardín también tiene una intencionalidad. O sea, porque también uno encuentra exactamente lo mismo que encuentra en la educación, algo muy informal, uno sale al campo, nadie ha sembrado nada, eso está ya allí, y de tiempo atrás lo que tú estás viendo, eso está allí, como es un bosque, por ejemplo, un bosque natural, eso lleva tiempos, lleva años allí desarrollándose ese ecosistema, pero cuando hablamos de un jardín ya no hablamos de ese bosque, sino que hablamos de algo que ha sido creado con una intencionalidad. Entonces también
aparece allí una intencionalidad. Obviamente los elementos en juego son otros, pues está el suelo, el clima, el piso térmico, la iluminación solar, bueno, en fin, una serie de elementos, qué plantas se dan en esa zona, qué plantas, por más que el manual diga que eso allí da, pues no da. Y otras que uno cree que no van a crecer allí, pues crecen y crecen lo más de lindas. Pero eso implica también un proceso de toma de decisiones, lo mismo que cuando estás creando un ambiente de aprendizaje. Hay que tomar una serie de decisiones de una manera autónoma para que esa selección de esos elementos del entorno educativo pues se pongan en juego y se implementen para que se dé una situación concreta. Lo mismo pasa acá, hay que tomar decisiones para poder seleccionar, planear y articular esos elementos para lograr un entorno deseado. Entonces muchas veces es jugar con lo que la naturaleza te ofrece, no contra la naturaleza, no contra natura, tratando de hacerlo todo a la imagen y semejanza de uno, cuando realmente la naturaleza te está diciendo, no, es que no es como usted diga. Entonces, ¿cómo utilizar esos elementos para que empiecen a jugar en nuestro favor? Y mira que la educación también tiene mucho de eso, porque uno cree que los chicos y chicas es meterlos a una máquina educativa y por el otro lado salen de tal o cual forma, y eso no es cierto, porque estamos hablando también de sujetos vegetales en un caso y sujetos humanos en el otro. Entonces, así como a estos chicos y chicas tú les das cuidado y alimento educativo, y terminan convertidos en buenos ciudadanos, ellos mismos, no uno, sino uno guía ese proceso. Lo mismo pasa en el jardín, uno da un cuidado, da unos elementos y finalmente ellos terminan convirtiéndose en lo que quieren convertirse y no necesariamente es lo que uno se ha imaginado. Uno se imagina que la planta va a crecer así, que a tal altura y no, resulta que después salió al lado otra que opacó a esa. Y uno dice, ¿y cómo la quito? No, pues así se ve hasta mejor, quedó mucho mejor, pero nada que ver con lo que uno se había imaginado al comienzo. Entonces, digamos que eso también tiene mucho que ver con esos entornos educativos cuando están mediados por personas, por el desarrollo de las personas. Aquí también es por un desarrollo, pero un desarrollo vegetal. Y ya vamos a ir haciendo como una especie de cierre de esta entrevista. Me gustaría que me dijeras qué consejos les darías a las personas, a los oyentes en general, que quieren iniciarse en esto de la jardinería como un hobby, como una terapia, como una forma de desconexión del trabajo. ¿Qué consejos le darías si tiene poquito espacio, si tiene mucho espacio? ¿Cómo iniciarse a partir de tu experiencia? Pues mira, la experiencia a mí lo que me ha dictado es que hay una parte que es conocimiento. Entonces, para eso existen muy buenos libros para iniciarse, dependiendo de qué es lo que uno quiere. Si uno quiere un jardín, digamos, de flores, o si lo que quiere es un huerto, entonces hay diferentes formas, digamos, de llevarlo a cabo, pero no obsesionarse con que lo que le dice el libro es lo que realmente tal cual te va a suceder en tu realidad. Entonces no obsesionarse con eso. Hay muy buenos materiales, en YouTube hay muy buenos materiales, está el podcast de jardinería y paisajismo, es fabuloso, lo recomiendo ampliamente. Tomar cursos en línea, tú mismo tienes una serie de cursos que son muy interesantes, muy recomendados. Cuando se lleva ya a espacios pequeños, digamos a un apartamento, no importa que el espacio sea pequeño, lo importante es tener el conocimiento de cuáles son las plantas que vas a tener allí. Y mucho de eso se juega es a partir del ensayo-error. Hay una plantita que se llama Corona de Cristo, llena de espinas y tiene unas florecitas rojas, lo más de lindas, y la tenía ya en la casa del 30, tenía varias de esas sembradas en unas materitas pequeñas y dije, me voy a llevar una de estas para la oficina. Me la traje para la oficina, la encerré en la oficina y allí se volvió rosada. O sea, cambió de color, de rojo pasó a rosado.
Entonces la llevé al sitio donde podía tener sol buena cantidad de horas y otra vez volví y se puso roja. Esos son el tipo de cosas que eso solo funciona uno ensayando, probando esta planta. Incluso la planta funciona mejor si la pongo al lado de la ventana que si la pongo al interior de la sala, por ejemplo. Entonces es mucho, sí, tener en cuenta el conocimiento respecto a lo vegetal, pero también tiene mucho el experimentar. Y en esto del conocimiento de lo vegetal, afortunadamente hoy tenemos una oleada enorme de publicaciones, de libros, porque están muy en auge, están muy en boga los libros sobre lo vegetal. Ahora es mucho más sencillo conseguir material y hay autores muy buenos que uno disfruta mucho leyéndolos, incluso novelas. Hay novelas fabulosas en relación al mundo vegetal que son muy disfrutables. Entonces, es como una mezcla entre lo que puedo conocer a través de los libros, a través de los podcasts, a través de videos de YouTube, de personas que tienen jardines y te explican, te enseñan, y lo que puedes hacer experimentando en tu casa. Lo único es no obsesionarse con que lo que ves en el video es exactamente lo que va a suceder en tu casa, porque necesariamente eso no es así. Sí, eso es algo que a veces cuesta cuando uno se dedica a diseñar jardines y viene el cliente, yo quiero un jardín así. Esa es la versión de Instagram frente a la versión de la realidad. Sí, total. Yo creo que tanto en la educación como dentro de lo que es la jardinería y el paisajismo, la observación es fundamental. Cuando uno mira y le presta atención a los detalles, qué plantas las acompañan, cómo se dan, porque hay plantas que se llevan bien y otras que no se llevan tan bien. La observación para mí es un elemento también importante, porque si uno vive en un edificio y puede ver las plantas que tienen los vecinos también en sus balcones, y eso a mí ya me está dando también una idea de lo que puede prosperar ahí. Sí, sí. Mira, Claudio, al respecto de esto, pues, está el tema de las plantas arbences, de lo que llamamos las malezas. La maleza, pues, en principio, hay que quitarla. La maleza, mucha gente las quita con matamalezas, inclusive con venenos y envenena tierra y todo, arrasa, mejor dicho. Lo que me estoy encontrando es que hay unas de estas plantas que tienen unas flores hermosísimas y no hay que luchar tanto porque ya están allí, se dan allí, incluso tú tratas de que no se den y ellas siguen dándose, siguen apareciendo. Entonces, como para qué nos complicamos tanto si ya hay unas plantas que ellas solitas hacen buena parte del trabajo por uno. Lo único es cambiarles de estatus y disfrutarlas en relación también a su belleza, porque no necesariamente porque se cataloguen de maleza, de mala hierba o de planta arbense significa que sean feas. Hay plantas muy bonitas de las que llamamos malezas. Es que muchas de las plantas que nosotros llamamos ornamentales en nuestro lugar son malezas, mal llamadas malezas en otro lado. Sí. Me recuerdo que una de las plantas que se cultiva acá, que se tiene con mucho cariño, una planta que le llaman paleta de pintor, que tiene unas hojitas media moradas con unas pecas rosadas. Y recuerdo que cuesta mucho cultivarlas acá por las características que necesitan de clima y de humedad. Y era de haber tenido 21 años y fui a una provincia muy al norte de la Argentina, un clima también bastante subtropical, y paro en la casa de un familiar. Cuando salgo al jardín, que era lo primero que hice después de dejar la valija, tenían las plantas que llegaban al metro 50, y a mí me costaba tenerla de 20 centímetros. Imagínate. Me dice, no, si acá esto es yuyo, me decían. Esto lo tenemos que cortar todo. Y yo decía, ¿cómo puede ser algo que uno valoraba tanto, esa pequeña planta aquí, que en otro lugar llegaba a molestarla, pobre? Claro, mira. Hablando de plantas y hablando también un poco volviéndonos, como ahora sí ya como cierre, de tu filosofía de vida.
¿Hay alguna planta que vos puedas llegar a identificar, un árbol, un arbusto, una herbácea, con el que te sientas identificado desde tu filosofía de vida con ella? Pues mira, hay una planta, un árbol realmente, aquí le llamamos guayacán, hay guayacán amarillo, hay guayacán rosado, que son estos árboles, creo que lapacho también le llaman, que se llenan de flores, pero se llenan es que quedan completa, como si fuera una flor gigante. A mucha gente no le gustan esos árboles porque el piso lo queda un tapete de flores amarillas o un tapete de flores rosadas, dependiendo de qué árbol sea. Y bueno, hay gente que quieren que la naturaleza sea como de plástico, que no genere ningún residuo vegetal, exactamente, eso les escoce. Pero ese árbol me parece un espectáculo y tiene mucho que ver con la filosofía de vida porque es imposible pasar al lado de un guayacán rosado, un guayacán amarillo, sin que no nos conmueva, sin que uno no se admire, sin que uno no diga qué maravilla de árbol cuando está en flor. Ojalá uno pudiera causar por lo menos una milésima de ese efecto en los encuentros que tiene uno con el prójimo, con las otras personas, que digan, esto me enriquece, una charla me deja algo en mí, deja alguna reflexión en mí, así como este árbol le deja a uno esa imagen en la retina, que días después de haber visto un árbol de esos, uno todavía lo está viendo, tal cual. Y yo te diría que años. Aquí hay, nosotros le llamamos lapacho, el lapacho amarillo y el lapacho rosado. No es propio de la zona donde vivo yo, puede haber alguno que se cultive como ornamental, pero en el norte de Argentina se da espontáneamente así dentro de los bosques. Y recuerdo también, siendo muy joven, yendo para la zona norte, para las provincias del norte de la Argentina, en la época de floración del guayacán o del lapacho, y ver entre medio del monte esas flores rosadas o esas flores amarillas, y ahora cuando vos estabas comentando, se me vinieron todos esos recuerdos de esa vivencia hará alrededor de 30 años atrás. Esa que se destaca ahí en el medio, la verdad que es un hermoso árbol y cuando está florecido a mí me encanta. Tenemos acá el lapacho rosado, tenemos el jacarandá, que medio que compiten en ese momento con el tema de la floración por la época en que florecen aquí y son un espectáculo que alegran el alma, así que... Sí, y ojalá uno pudiera generar, como te digo, una milésima de esos efectos que genera ese tipo de árbol, pero en el prójimo, en las otras personas, que uno diga, hola, todas las veces que uno se reúne con esta persona, algo gana, algo, el espíritu crece. Entonces eso sería maravilloso. Pero además ese árbol del Guayacán también tiene una madera muy valiosa, muy preciada, porque es una madera muy bonita y muy fina. Entonces no es solo la flor, sino que la madera también es muy, muy apreciada. Claro, y tiene propiedades medicinales que no recuerdo cuáles son. Sí, sí, sí. Incluso creo que con eso tiene un látex que inclusive hasta para la sífilis la curaban con eso. Llegamos entonces al final del episodio, ha sido realmente un verdadero placer escucharte. Se me han venido recuerdos de distintos momentos, de distintas cosas a lo largo de mi vida, así que te agradezco porque es todo un aprendizaje este encuentro, sos el lapacho rosado o el amarillo, el que te guste más. Y antes de despedirnos, me gustaría, si querés compartir tus redes sociales, yo después de todos modos las voy a colocar en las notas del episodio, si querés compartir correos electrónicos, páginas web, lo que vos no quieras, que después las anoto en las notas del episodio para que te puedan contactar. Ah, vale, listo. Pues el correo electrónico tengo uno en Gmail que se llama Jualop, las 3 primeras de Juan, las 3 primeras de López, @gmail.com. Mi correo institucional es jclopez@icesi.edu.co. En LinkedIn soy /in/Jucalo, las 2 primeras de Juan, las 2 primeras de Carlos, las 2 primeras de López. Y estoy tratando por los laditos cuando me queda tiempo, que no es mucho,
de llevar un blog con temas de naturaleza y demás que le he llamado laudationaturae.blogspot.com, o sea, todo un elogio a la naturaleza. Vamos a ver si más adelante voy a tener el tiempo suficiente para dedicarle y poder compilar allí algunas cosas interesantes. Además de la eduqueta, además de las clases, además de un montón de cosas. Además de un montón de cosas, exactamente. Bueno, Juan Carlos, te agradezco muchísimo que hayas estado aquí, que hayas compartido este tiempo. La verdad que fue muy grato para mí encontrarme con una persona como vos que quiera compartir su experiencia. Invito también al resto de los oyentes que quieran compartir esa conexión desde chiquitos, desde grandes, con las plantas, con la jardinería, porque queremos un mundo mejor, un mundo más verde. Así que muchas gracias, Juan Carlos, por tu tiempo. Gracias a ti, Claudio. Muy amable por invitarme a tu espacio y bueno, estamos en contacto. Y espero que muchas más personas asuman este reto y de verdad cuenten sus asuntos interesantes en relación al mundo vegetal. No muerdo. Total. Bueno, nuevamente muchas gracias, Juan Carlos. Gracias, audiencia, por haber llegado hasta este momento del episodio. Te animo y te animaba, Juan Carlos, a que compartas tu propia experiencia para poder hacer un mundo más verde, más sano, más ecológico, más sustentable, porque también hablamos un poco de ello aquí en este episodio. Así que nos encontramos la próxima semana en una nueva instancia, en un nuevo episodio de este podcast, de tu podcast de jardinería y paisajismo. Hasta entonces, y muchísimas gracias.